realmente influía directamente, digamos, sobre sus fieles. Quisiera saber qué alcance tuvo, digamos, Monseñor Viles, porque él es supremamente famoso y yo creo que no se restringió a Antioquia, sino que debió tener impacto pues en todo el país, pregunta, ¿no? Entonces, digamos, tengo dos preguntas. La una es, por ser Antioquia como era, pues me imagino que el impacto de sus palabras debió ser especialmente efectivo. ¿Qué tanto impacto tuvo desde el punto de vista oral y qué tanto impacto tuvo desde el punto de vista escrito y la metáfora en ambos aspectos? ¿Cómo se ve? A mí me hubiera gustado tener videos de Willis. Seguramente esto en vivo y en directo tenía una fuerza muchísimo más contundente a la que tiene Así Nomás, con la pequeña publicación escondida en un rincón de la biblioteca Luis Ángel Arango. Estas eran pastorales que él escribía para él leer en la misa con sus fieles y que él repartía a los otros municipios de Antioquia para que, digamos, las iglesias que estaban a cargo del obispado suyo las replicaran sucesivamente. Entonces, pues de alguna manera lo que yo leí, las citas que yo leí son palabras habladas, a excepción de este manifiesto contra el Partido Liberal. La mayoría de las pastorales era lo que él leía y seguramente ya en vivo y en directo acompañaba con un montón de otras cosas. Hay historias de gente cercana a mí, dos historias que me cuentan que en las vecindades de Santa Rosa de Osos, en pueblos como Santa Fe de Antioquia y sobre todo en un pueblo cercano a Santa Fe de Antioquia que se llama Sopetrán, las palabras del cura podían llegar a ser amenazantes y amenazantes directamente. Él desde el púlpito hacía expiaciones con nombres propios. Es que hay que sacar a la familia yo no sé dónde de Sopetrán porque esos son liberales. Y tenían que salir corriendo porque bien podría ocurrir que alguien se hiciera cargo, digamos, de la tarea, de alguna manera, al que él los estaba invitando, pues. Y de pronto apareciera una familia liberal en un pueblo cercano asesinada. Entonces, presentarse como, ya el hecho de presentarse como la verdad, y quizás con la fuerza de la investidura de cura y de obispo, pues eso ya tenía un peso sobre los fieles tan contundente que, por eso me refiero yo a la distancia tan tremenda entre la acción y las palabras. No se puede decir que él sea un asesino, probablemente no empuñó el arma nunca, pero sus palabras sí que tenían, como dice Austin, fuerza perlocucionaria y exitosa. ¿Otra pregunta? Estaba recordando una obra publicada en una versión conservadora sobre la violencia victimista, que es el pacifismo en acción. Y hay párrafos citados directamente en esa obra de Padre Luis. Eso es una manera nacional, por decirlo así, de difundir una versión sobre la violencia o una versión sobre las masacres desde la perspectiva ni siquiera conservadora, sino la organista, que ya tiene otro y de hecho estaba yo pensando, y confieso que has asistido a esta conferencia, por supuesto, con mucho agrado, estábamos pensando con mis compañeros sobre los Cuneo, porque es el Padre Luis el que autoriza la destrucción del último templo judío, el
Yo quisiera hacerle una pregunta un poquito salida del aspecto semiológico, semántico de la exposición que ha hecho maravillosamente bien, que nos ha hecho entender un poco más acerca de este personaje, y me quiero centrar un poco más específicamente en la historia, en el contexto histórico del momento. Si bien es cierto que Monseñor Builes es la expresión en el plano religioso de esa ideología de la República que acaba de terminar en el 36, ¿quién dentro del conservatismo era su soporte ideológico concreto? ¿En qué se reflejaban específicamente, materialmente, todas las incitaciones que hacía desde el punto de vista religioso Monseñor Builes? ¿Y a quién? Es decir, ¿quién era el depositario de la acción política concreta de ese ideario pseudo religioso que en el fondo era ideológico? Yo no sé, puedo pecar por ignorancia, pero me atrevo a decir que Laureano Gómez. Él incluso hace referencias soterradas, sin citar el nombre, pero por las fechas en las que Laureano Gómez era diputado y quería ser diputado y quería ser presidente y estaba en la campaña, él conminaba a los fieles a votar por los candidatos del Partido Conservador de ese momento. Entonces, pues como lo dice el señor, laureanismo, diría yo. A ver, sobre el caso de Monseñor Builes. Monseñor Builes no es un hecho aislado. Monseñor Builes es un heredero de una actitud de la Iglesia Católica que es supremamente vieja. Si vemos en la Primera República, el arzobispo Juan Bautista Sacristán, que tanta guerra le dio a esa Primera República y que tuvo tantos problemas para entrar. Después los curas, los obispos que provocaron la guerra del 76, o los obispos que pactaron con Núñez para arreglar el concordato con la Iglesia, o el San Ezequiel Moreno, que también decía que matar liberales no era pecado y que se hizo poner en su tumba un epitafio: el liberalismo es pecado. Monseñor Builes no es un producto absolutamente aislado y exótico, es un producto de algo que traía la Iglesia Católica y que produjo unos enfrentamientos en la Primera y en la Segunda República liberales supremamente fuertes. Y para contestarle la pregunta al amigo, el heredero ideológico de Monseñor Builes fue el Tuzo Navarro Espina, que en Antioquia fue el que captó los votos del proselitismo virulento que hacía Monseñor Builes y que produjo como reacción las muertes terribles de muchísimas zonas de Antioquia, de Sopetrán para abajo, que hubo una violencia terrible hacia el Urabá antioqueño, en la parte de Urrao, pero porque la voz más virulenta o más fuerte que había en la parte ideológico-religiosa era la de Monseñor Builes. Inclusive una persona tan calmada como Monseñor Tulio Botero Salazar nunca fue capaz de atajar a Builes en sus prédicas. Por eso repito, Builes no es algo exótico en la Iglesia Católica, sino el producto de algo que ya venía. Muchas gracias por su aclaración. Me permite compartir una reflexión a propósito de la última intervención. Yo estoy haciendo unas asociaciones a propósito también de alguna relación con España,
y es la conservatización fuerte, no solo por la hegemonía conservadora del 86 al 30, sino por la política de incorporación de ciertas comunidades religiosas como los capuchinos. Uno podría atreverse a pensar en los discursos de los capuchinos, hablo de Fray Fidel de Monclar, de Gaspar de Pinel, que tuvieron a su cargo las misiones del Putumayo, de la Sierra Nevada y de la Guajira, porque ahí hay unas cartas de capuchinos hablando del liberalismo como pecado, y en ese sentido hay una continuidad o unas continuidades en la medida en que ya a principios del siglo XX ellos ingresan no oficialmente en 1893 y oficialmente empiezan en 1903, traídos por la persona que usted mencionó de Nariño, Ezequiel Moreno Gracia, los trae, que están en Ecuador y los incorpora a las misiones. Y ahí hay un patrón que yo estoy percibiendo muy fuerte, por supuesto con el franquismo. Es decir, hago una asociación casi que física inmediata, recuerden ustedes, de la relación amistosa de Laureano Gómez con Franco, y estoy hablando de esos años 30 también, evidentemente. Ahí debe haber un patrón que debe tener a su vez unas raíces en la hispanofilia, que resurgió con fuerza en el siglo XIX, entre otras cosas por el idioma español y todo esto de la gramática, y nuestros expresidentes que de alguna manera salieron en defensa de lo que sería antiguamente la tendencia rosa o la leyenda rosa de la conquista, en fin. Ahí hay unos patrones y unas continuidades que efectivamente comparto la idea que Willes no es una excepción, sino una especie de figura que cae muy bien en esos años, pero que tiene unas raíces muy profundas, digo yo, desde finales del 19, con la que algunos sectores políticos de la clase dirigente colombiana se casan y tienen una estrecha relación con España, así nunca vayan a España, pero tienen un sentimiento que llamaríamos pues hispanofilia muy fuerte, y que creo que va a marcar mucho a las figuras paternalistas de los sacerdotes en los púlpitos de los años 40 y 50. Es una asociación de ideas por las cartas que conozco de los curas capuchinos hablando de los liberales, sinónimo también de los comunistas, porque recuerden que eso no era un problema solo de los 30 o de los 40, sino que ya se les señalaba desde comienzos del siglo XX. ¿Otra pregunta? Gracias. Y de genealogía se trata de esta tendencia que bien la profesora Ángela analiza semánticamente en los discursos del señor Willes. Nomás el domingo el profesor Sierra, a propósito de Miguel Antonio Caro, nos hacía referencia al sílabo, ¿no?, como fuente de estas identificaciones que están explícitas en el discurso de Willes entre liberalismo, comunismo, ateísmo, racionalismo, y por ahí podríamos seguir de hecho hacia atrás en la historia nacional y de lengua española. Bueno, eso en términos de comentarios. Yo quiero referirme ya en términos de pregunta al asunto de qué alcance tiene caracterizar como metáfora siempre el recurso discursivo de los sermones y proclamas, manifiestos de alguien como el señor Willes, en el sentido de que uno ve que metáfora supone cierto distanciamiento en el cual hay un cierto uso ficcional. Sabemos que el tiempo no es un río, pero nos referimos como si fuera un río que pasa, pues, para tomar el caso de referencia. Pero en la mentalidad, esa mentalidad ideologizada, lo que se observa es que dejan de ser metáforas y pasan a ser
dogmas en donde no hay ningún distanciamiento, ¿no? Si Stalin es el el general de Satán, es que es el general de Satán, es el enviado de Satán, como ya hay una profesión tal que no hay, y frente a una comunidad que ha sido educada y que se le refuerza esa educación ideológica, entonces como que no hay ninguna forma de salir, de tomarlo como metáfora. Tal vez metáfora es una caracterización débil en términos de, me pregunto si no sería una clasificación débil en términos de la fuerza de la metáfora en esas ideologías tan absolutizadas. No estoy muy segura de haber entendido bien la pregunta, Leonardo, pero voy a tratar de responder a ella. A ver, creo que lo que usted está diciendo es algo así como, es casi que benévolo con Monseñor Willis decir que el lenguaje que él estaba utilizando es un lenguaje metafórico. Él, además de estar utilizando un lenguaje metafórico que en sí mismo no tiene ninguna implicación moral, usar metáforas no debería tener ninguna implicación moral si ellas no están al servicio de una concepción simplista del mundo, de una ideología. Entonces, él lo que hace no es utilizar metáforas sin más, como quien dice, voy a utilizar este objeto para describir otro objeto, o este aspecto de este objeto para describir este otro aspecto de este otro objeto. Lo que él hace es poner las metáforas al servicio de su concepción sumamente irreflexiva y simplista del mundo, al servicio de una concepción frívola, sumamente frívola y superficial del mundo. Él se está, en términos de una autora, deslizando por la superficie de los hechos, no está teniendo en cuenta los infinitos lados que tiene esta contienda que en primer lugar, digamos, debería haber sido vista incluso por el cura como una visión, como una contienda política. Él no usa las metáforas primero y después se ideologiza, no, él utiliza las metáforas como una herramienta para imponer su ideología, digamos, imponerla en términos del discurso. Voy a referirme a un aspecto muy brevemente para dejarlo claro, y se me ocurrió hacerlo cuando oí a Leonardo hablar y hacer referencia a un artículo mío sobre Miguel Antonio Caro. Se refiere a la observación acerca o al juicio acerca del liberalismo como pecado. En realidad eso viene de atrás y eso fue una doctrina de la Iglesia Católica promovida por el Vaticano. Sí, ciertamente Monseñor Willis lo afirmó, pero eso yo lo había afirmado también Rafael María Carrasquilla y Miguel Antonio Caro. El documento vaticano es el Sílabus, como lo recordó Leonardo, es un documento de Pío IX de 1863. El Sílabus es el catálogo de las doctrinas que para la Iglesia Católica eran pecado debido a que se separaban doctrinariamente o dogmáticamente de lo que sería, dijéramos así, la doctrina cristiana. La doctrina cristiana. El liberalismo está allí al lado del darwinismo, del evolucionismo, de todas las teorías científicas del momento que aparecían en ese momento y que eran doctrinas que en realidad se están apartando de lo que venía diciendo la Iglesia Católica.
el liberalismo se veía como una consecuencia lógica de la ilustración o del racionalismo que tanto irritó a los seguidores, a la orientación, llamémosla conservadora, de tipo fiel a la doctrina cristiana. ¿Por qué razón? Porque ese racionalismo ilustrado tenía como principio que el hombre, el individuo, debía atreverse a pensar, y atreverse a pensar es a alejarse del pensamiento heredado, ¿sí? Y recurrir a la propia razón. Eso era una desviación entonces del sometimiento a una doctrina que era la promulgada por la Iglesia y que la consideraban la única verdadera, porque tenía unos ancestros muy viejos, pues no solo de la Biblia, sino de todo lo que era la dogmática creada a partir de padres de la Iglesia y después de los doctores de la Iglesia. Eso llega a Colombia en el siglo XIX, fundamentalmente el conservatismo, que sigue la corriente de Miguel Antonio Caro. No podemos pensar que el conservatismo fue el mismo desde que aparece a mediados del siglo XIX hasta ahora. Sí, Miguel Antonio Caro y Rafael María Carrasquilla, yo oyendo a Ángela, veía muchos acentos de Miguel Antonio Caro ahí en ese pensamiento. Decía esto simplemente como para aclarar una discusión que se había presentado acá. No creo haber sido impertinente. No. ¿Hay otra pregunta? Parece que no. Parece que no. Ah, sí. Gracias. A mí me ha suscitado algún interés en relacionar las ideas aquí expresadas hoy con dos aspectos. Uno es el político, representado en los pioneros del conservatismo de la época, fundadores del periódico El Siglo, Laureano Gómez y José Gabriel de la Vega. ¿Por qué los menciono? Porque yo creo que en el fondo esa virulencia de la metafórica huilesca, ¿sí?, obedece a un enfrentamiento más velado, y es contra el concepto de democracia. En esos años del decenio del 20, en los Estados Unidos se suscitó un debate en el Senado norteamericano que tuvo mucha influencia política en estos países, con relación a, llamémoslo entre comillas, tergiversaciones de lo que se llamaba la doctrina Monroe. Y los Estados Unidos, en su concepto de democracia, de que los errores de la democracia se curan con más democracia, desarrollaron una ofensiva, hablemos solo de Colombia, de arreglar el problema de Panamá y abrir una cuenta abierta a los gobiernos colombianos para inversión y préstamos que trajeron pues el periodo que
que se llamó de modernización del Estado colombiano y de inversión y de ampliación industrial y de la infraestructura del país. A esas ampliaciones de nuestra democracia que van contra el autoritarismo, ha respondido España siempre de manera muy virulenta, ¿no? Es muy diciente, por ejemplo, que la tesis de grado de abogado de José de la Vega se llamaba la doctrina Monroe, y es un ataque frontal a esa concepción norteamericana. Igualmente Laureano, son numerosísimos los escritos que tiene para reafirmar su creencia en el autoritarismo. Entonces, recordemos que las acciones norteamericanas en favor de la democracia en los países de América Latina siempre conllevan de la parte española y europea una reacción de tipo, para entenderlo, digámosle, llamémosla fascista, ¿sí? Que es lo que hemos vivido decir. Al wilsonianismo se opuso el franquismo y las otras variantes fascistas de la Europa. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho. Les agradezco. La semana entrante tenemos acá a la maestra Beatriz González, bien conocida, la pintora y historiadora del arte, que nos va a hablar sobre los dos caricaturistas más famosos de este momento, que son Chapete y Merino. Muchas gracias.